Bueno, y este año 2024 no nos ha dado respiro a nivel político y las vacaciones hasta ahora no han sido, no hay un clima calmo, como usualmente pasa en la política de cada país, que los eneros terminan siendo de una actividad mucho más tranquila, pero este año no nos han dado todavía ese respiro y parece que no va a suceder. Por el momento, el campo de lo que es eleccionario se sigue manteniendo más o menos de lo que estuvimos hablando en el último encuentro, con ya candidatos confirmados. Por ahora no ha aparecido ningún otro nombre en la mesa de ninguno de los partidos, quizás con más votos y más importantes que tenemos en el Uruguay. Siguen buscando apoyos, fórmulas para lo que van a ser esas alianzas para trabajar acerca de lo que va a ser primero las elecciones internas de cada partido político y posteriormente lo que va a ser octubre del 2024. Lo que hasta ahora es la convivencia en cada partido, como siempre analizamos aquí en Óptica Política TV, en este espacio rumbo al 2024, todo está en si empezamos con lo que es el Partido Colorado, mantiene más o menos su curso, sigue ese abanico grande de candidatos a la presidencia, donde está bastante friccionado lo que es este, este sector, y todo hace indicar que van a ser estos los candidatos que van a mantenerse a la hora de votar. Después, en lo que tiene que ver el Partido Nacional, Delgado sigue apareciendo, ahora un poco menos, pero sigue apareciendo como el gran candidato que va a tener el oficialismo, debido a que, bueno, aparece cada vez con más sectores que lo apoyan. Salió ya Javier García a decir que iba bueno, a dejar su puesto de ministro en marzo para alinearse con Delgado en lo que tiene que ver las elecciones. Es García, bueno, uno de los caudillos de la lista 40 y va a tener el apoyo, va a apoyar, como decíamos, a Delgado en lo que es la elección interna. Sebastián da Silva también dio su visto bueno y va a ir con Delgado, y todo hace indicar que el secretario de la presidencia tiene absolutamente todo el campo para él solo y va a obtener un holgado triunfo. Laura Raffo por el momento ha estado totalmente en silencio en lo que tiene que ver su precandidatura, y hasta ahora está como candidata, pero no ha aparecido en el último tiempo, no se la ha visto haciendo campaña, no se la ha visto haciendo notas, y eso también son síntomas de que hay una elección que está muy marcada, tanto en el Partido Nacional, que es, creo que yo, donde hay más ventaja, como también el Frente Amplio, donde vamos a hablar más adelante, pero lo que es la figura de Delgado dentro de no solo el Partido Nacional, sino dentro de la coalición es muy fuerte y es difícil ir contra eso. Como decíamos, hasta ahora Laura Raffo no ha mencionado que se iba a bajar y a apoyar a otro candidato. Ha estado ahí, y Gandini, bueno, sigue en su ala wilsonista, como a él le gusta decir, cuando sabemos todos que ese wilsonismo ya no existe y es, bueno, solamente un lema para lo que va a ser una campaña política. Reiteramos, hasta ahora el espectro blanco sigue su curso, con Laura Raffo un poco más callada, con Álvaro Delgado ya apareciendo en varios lados y siendo el candidato que tiene más fuerza política dentro de la coalición, dentro del Partido Nacional. Respecto y hablando de la coalición, Cabildo Abierto ha estado también a nivel electoral bastante calmo. Se dijo por ahí en algún momento, y lo hablamos aquí también en Óptica Política, que
En algún momento Guido Manini Ríos iba a tener algún contrincante, adelantamos que no iba a ser esta elección y todo va camino a eso. Manini Ríos, donde hablaremos después de él también, estuvo en el tapete, pero no por lo que es su interna ni su año eleccionario, sino fue por otros motivos que el senador de la República, por Cabildo Abierto, estuvo en boca de todos en estos últimos días. Y respecto al Frente Amplio, el Frente Amplio también mantiene sus 4 candidatos, los cuales van a ser estos, porque fue así que se votó, pero como decíamos, con una convivencia bastante turbulenta, tensa, y que sigue manteniendo lo mismo. Sigue manteniendo esos, y esto siempre es a título personal, errores que comete a la hora de comunicar, a la hora de poder plasmar diferencias. Hablo de lo que fue este último tiempo el senador de la República, Mario Vergara, y precandidato a la a presidencia. Vergara empezó a, de cierta forma, aparecer por todos lados, pero hablando de, bueno, de absolutamente todo. Esto llevó claramente a un gran malestar, porque uno puede hablar de ciertas cosas, pero y siempre decimos acá lo mismo, con cierta argumentación. Lo que fue la frutilla de la torta para Vergara fue terminar hablando de una película que hay ahora en lo que es la aplicación que todos tenemos como Netflix. Salió a hablar sin ningún tipo de concepto claro, terminó quedando totalmente desprotegido y eso llevó a que lo más grave, porque si hasta ahí, si ahí hablamos hasta ahí, si nadie le daría relevancia a Vergara dentro del Frente Amplio, y bueno, es un problema de él, de Vergara, y listo. Pero bueno, llevó a que todas esas cosas que él habló en el último tiempo, no solo lo de la película, sino de hablar de discrepancias dentro de la fuerza política, llevó a que el sector del MPP, diputados de ahí, también le vayan a responder por la aplicación X, y eso llevará a que las discrepancias queden en público, que las discrepancias, las diferencias y todo eso queden totalmente evidenciadas. Y estamos hablando todavía de un caso de que gente serenista, con cargos políticos, que salió a defender a Vergara en esta red social, de gente con cargos políticos del MPP, salieron al cruce y a pelearse en público. Y eso fue lo que sucedió por los dichos, como decíamos, de el candidato a presidencia por el ala serenista. A todo esto todavía con una interna más compleja, porque todavía eso ni siquiera es lo relevante, sino lo importante es lo que sucede después, que todavía son 2 sectores que no apoyan las firmas y que se están peleando públicamente. Entonces, bueno, hay una falta de lo que es compañerismo y disciplina absoluta dentro del Frente Amplio que va camino a esto, ¿no? O sea, no hay caminos ni hay, no se puede en este momento visibilizar, trazar lo que son puentes, ni esa unión que se tiene que tener a la hora de salir a buscar los votantes, esos desencantados, esa nebulosa que siempre existe y siempre va a existir, porque siempre en lo que es un espectro político, hablo de Uruguay porque después no podemos hablar del resto de lo que son otros países, sin tampoco tener una argumentación sólida. Siempre vas a tener una militancia robusta que te va a acompañar. Y después va a haber una nebulosa que puede ser más pequeña, más grande, dependiendo el candidato y el contexto político, que esos vos los vas a tener que ir a absorber. Pero mostrando esta imagen,
Yo creo que no son los caminos. Y voy a seguir repitiendo lo mismo hasta que no vea un síntoma distinto. Si lo hay, bienvenido sea, y acá lo voy a estar remarcando como así remarco este proceso nefasto que tiene el Frente Amplio en su interna. Hablábamos de lo que era, y me había quedado en el tintero, de hablar y analizar otros países. Bueno, ahí aparece el senador de la República, como decíamos, Guido Manini Ríos, hablando de Ecuador, hablando de lo que sucede en territorio ecuatoriano, que desde aquí mandamos nuestra total solidaridad con el pueblo ecuatoriano y el problema que tienen con el narcotráfico en las calles y atacando y atropellando a todo tipo de derechos y convivencia que puedan haber, ¿no? Y esto sucede y hay que ser muy eh, calmo y muy específico a la hora de hablar, porque es un tema muy delicado y que no podemos hablar así por así. No se puede hacer eh, tribunear de todo, ¿no? No se puede hacer política chatarra de todo. Pues yo entiendo que la política chatarra es lo que garpa, es lo que sirve, es lo que rinde, porque es lo que siempre analizamos acá y es lo que siempre estamos en constante crítica, de elevar el debate político, lo cual a los actores que lo componen no les conviene. No les conviene porque el elevar eso eleva el análisis, eleva las argumentaciones y eso lleva a que hay que estudiar más las situaciones, a tener una argumentación mucho más sólida, que eso no les termina rindiendo, porque acá hablar, y podemos hablar de todo. Sale Guido Manini Ríos a decir, bueno, mirá, como en el año 72 las Fuerzas Armadas salieron a la calle a defender al pueblo uruguayo y en Ecuador pasa lo mismo. Y estamos hablando de un senador de la República que hace una comparación de un suceso que pasó hace más de 50 años en Uruguay con el de la actualidad y que no contextualizó absolutamente nada, porque era lo mismo, era el mismo contexto. Pregunto yo, porque la verdad capaz que algo me perdí de la historia. Ese de Uruguay en el 72 con Ecuador ahora del 2024, yo creo que no, a menos que me haya perdido de algo. Dejo ese lugar también. Pero digo, a simple vista termina siendo un horror lo que sucede y es también camino a lo que vamos en estas elecciones. Esto de militar cualquier cosa. Y no hablo de los periodistas que nosotros ya sabemos que ni siquiera, hasta es una falta de respeto decir que es periodista, pero bueno, que te militan todo porque el sobre está. Sí. Y porque, bueno, está, es su trabajo. Aparece y hay que destruir absolutamente todo sin ningún tipo de contexto ni argumento. Está, sucede, es así. No, no existe esa independencia periodística que tanto tienen que salir a hablar y defenderse. No, no lo hay. No lo hay. Y bueno, pero está, de ahí lo puedo entender. Pero que componentes políticos empiecen a decir, en el caso de la ciclovía, ahora, miren todos estos accidentes, cuando ni siquiera se puede, o sea, poner en decir, bueno, pasó por esto, esto y esto. Entonces, bueno, vamos camino a eso. Vamos camino a un periodo eleccionario donde va a ser así, a ser una especie de comida rápida y refrito, que es rápido y que se consume todo el mundo y ya está. Y dale que es tarde. Entonces, bueno, eso es un síntoma grave, porque, bueno, entendemos de este humilde espacio que la política se tiene que tomar como algo relevante y más allá de cualquier ideología que uno pueda tener. O sea, estamos hablando de que cuando se hace política se juega con lo que uno tiene también.